Muchas gracias a usted, doctor Lapreire. Es un honor tenerlo acá, a poder compartir con nosotros un tiempito, hacerse un tiempo en su agenda para hablar sobre el Tratado del Río de la Plata, sabiendo que usted fue uno de los grandes impulsores del tratado y de los negociadores. Y antes de empezar, me gustaría Muy presentarlo a buenas usted. noches a todos. Buenas Disculpa la noches. demora porque no habla Roberto Gossi. No he podido unirme hasta ahora por el tema de no me aceptaba desactivar el micrófono. Así que bueno, le agradezco a todos la espera. Sí, Roberto, no hay ningún Este, problema. ¿eh? Bueno, Y capaz que Roberto le puedo pasar a usted la aposta en cuanto presenta al doctor. exacto, bueno, un saludo grande al doctor González Lapeire que ha tenido la gentileza de estar en este primer webinar que organiza la Comisión Internacional de Partido Colorado en este periodo. Así que muchas gracias. Y les voy a compartir una pequeña nota biográfica del doctor Edison González Lapeire, que se graduó de doctor en Derecho y Ciencias Sociales en 1960 y ha sido catedrático de Derecho Internacional Privado, Derecho Diplomático y Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. Ha sido también profesor en los cursos del Comité Jurídico Interamericano de los años 1980 a 1990 y de la Academia de Derecho Internacional de La Haya en el año 2004. Ha sido funcionario del Servicio Exterior, fue embajador de nuestro país ante la OEA y ante la República Dominicana, habiendo ocupado otras importantes responsabilidades, entre las que se destacan el haberse desempeñado como negociador del Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo, del 19 de noviembre de 1973, del Estatuto del Río Uruguay, del 26 de febrero de 1975, del Tratado de la Cuenca Hidrográfica del Río Guarén en el año 1989, de la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y de otros importantes tratados. Es miembro del Instituto Histórico y Geográfico del Uruguay y miembro correspondiente de la Real Academia de la Historia del Reino de España. Es asimismo miembro honorario de la Asociación Interamericana de Derecho Internacional Privado y del Instituto Luso-Americano de Derecho Internacional. Ha recibido múltiples reconocimientos y condecoraciones, entre las que se destaca la Orden de Mayo al Mérito en el grado de Gran Cruz de la República Argentina, la Orden de Duarte Sánchez y de Mella de la República Dominicana. Fue condecorado por la Armada Nacional con la medalla 21 de noviembre de 1817 y designado senador honorario del estado de Luisiana y vicegobernador honorario del estado de Oklahoma de Estados Unidos de América. Así que le damos la bienvenida al doctor González Lapeire y desde ya nos aprontamos para escuchar una rica conferencia sobre estos temas que él maneja también, que son concretamente los del tratado, no solamente como protagonista de primera línea, sino también como actualmente un gran estudioso de estos temas y divulgador de los temas que hacen a la frontera marítima en el Río de la Plata y el Río Uruguay. Adelante, doctor González Lapeire. Bueno, yo quiero en primer lugar expresar mi reconocimiento a la Prosecretaría de Relaciones Internacionales del Partido Colorado, que me ha conferido el honor de hacer uso de la palabra y exponer sobre el Tratado del Río de la Plata a 53 años de que el mismo fue celebrado en la ciudad de Montevideo. Se llena también de este modo una omisión en que incurrió mi partido, porque cuando se conmemoraron los 50 años del aniversario del tratado, fueron múltiples las organizaciones, las universidades, las corporaciones que rememoraron ese hecho que yo considero de valor histórico, pero no fue el Partido Colorado partícipe de las mismas. Más vale tarde que nunca, y por eso considero que fue muy acertada la invitación que me ha cursado la Prosecretaría de Relaciones Internacionales del Partido Colorado.
quiero destacar que necesariamente debo de efectuar una breve relación de hechos históricos, una revisión histórica de muchos aspectos que conciernen a este Tratado del Río de la Plata. Nuestro país surge como Estado independiente de una manera absolutamente peculiar, contra la voluntad de nuestros próceres y pueblos, sin un territorio delimitado y sin un poder etático. Caso único prácticamente en el surgimiento de los estados nacionales en la comunidad mundial. Surge contra la voluntad de nuestros próceres y pueblos porque el general Artigas no quería un estado independiente. Eso surge claramente en las instrucciones del año 13, pero además se ratifica en diversas oportunidades en que le ofrece el gobierno de Buenos Aires la posibilidad de declarar independiente a la Malta Oriental, a la provincia oriental, si él accedía a renunciar al protectorado de los pueblos libres. Y fue tajante, incluso frente a un ofrecimiento que le hizo el almirante Brown, en el sentido que rechazaba esa posibilidad. Pero además fue la ideología de sus lugartenientes. Cuando la Valleja desembarca en la playa de La Graciada, el 19 de abril de 1825, emite una proclama que llevaba impresa, que llevaba para distribuir entre los pueblos de la zona, que comienza diciendo: argentinos orientales, la gran nación argentina de la que formáis parte desea que seáis libres. Y eso se ratifica en el acta de la Florida del 25 de agosto de 1825, porque después, en la ley de la ley primera que declara írritos, nulos, disueltos y sin ningún valor los pactos arrancados por el invasor extranjero, la ley segunda resuelve la incorporación de la provincia oriental a las provincias unidas del Río de la Plata porque la espontánea y libre voluntad de los pueblos que la integran. Y se envían, esto es un hecho curioso que vale la pena recordar, se envían a los delegados a la Constituyente de Buenos Aires para que se produzca la incorporación y no lo dejan entrar a la sala de reuniones del Congreso porque no, que tenían el temor de que aquella cruzada iniciada con tan pocos hombres fuese un fracaso y la Argentina tuviese que enfrentar al Imperio del Brasil. Luego de la batalla de Rincón de las Gallinas, una victoria muy importante del general Fructuoso Rivera, y de la batalla de San Martín las cosas cambiaron, y los delegados de la provincia oriental fueron recibidos y se incorpora la provincia oriental a las provincias unidas del Río de la Plata el 24 de octubre de 1825. Lo cierto es que en todo este proceso, donde habría que hablar de esa campaña militar fantástica desarrollada por el general Fructuoso Rivera, conquistando las Misiones y gran parte de las provincias de Río Grande do Sul, en agosto de 1828, sin la participación de ningún oriental en las negociaciones, se declara independiente de la provincia oriental, se declara un Estado libre y soberano. Pero en esa declaración que formula el Imperio del Brasil y que formula el poder constituido en Buenos Aires, no se determinan los límites de la provincia oriental. Simplemente lo que se establece la libertad de navegación, porque eso es lo que le interesaba al Imperio Británico para poder desarrollar sus negocios de manera más fluida. Y en ese escenario observamos una cosa muy, muy pintoresca. El primer tratado, yo reconozco bastante elemental, que se celebra en materia de límites a la República Oriental de Uruguay, lo celebra el general Fructuoso Rivera. Yo creo que esto es bastante desconocido. Pero
Firmada la Convención Preliminar de Paz, desde Buenos Aires se le da orden a Fructuoso Rivera, que estaba acampado en las orillas del río Ibicuí, que se traslade hasta el río Arapey. Y Rivera se opone, no acepta ese mandato, porque eso significaba abandonar un territorio conquistado. Y le encomienda el gobierno brasileño a un general Mena Barreto que acuda a enfrentarse con Rivera a los efectos de que el mismo obedezca o sea derrotado en una batalla, dado el alto número de milicianos que tenía el ejército del Brasil. Rivera le encomienda al coronel Trolle que busque una negociación y al final, el 25 de diciembre de 1828, se celebra el Tratado de Ibere-Ambá, por virtud del cual Rivera accede a llegar solo hasta el río Cuarén. Dice un gran historiador y diplomático uruguayo, Gilberto Prade María, que si Rivera hubiese aceptado la orden que procedía de Buenos Aires y hubiese acampado en el Arapey, el norte de ese territorio no hubiera sido oriental. En otras palabras, Darwin Núñez hubiese sido brasileño. Pero volviendo, dejando de lado esta parte jocosa, lo cierto es que vemos todo un proceso para delimitar las jurisdicciones que tiene un hito muy importante en los tratados de Lamas del 12 de octubre de 1851 que se celebran con el Imperio del Brasil en condiciones muy penosas. Nuestro país salía de la Guerra Grande, estaba en una situación financiera muy ominosa. Y lo cierto es que se acuerdan los límites con el Brasil, con algunas cosas realmente arbitrarias que después se resuelven por el Barón de Río Branco en el año 1909, con la intervención del Barón de Río Branco. Para destacarle dos aspectos importantes. En los ríos de Aguarón y en la Laguna Merín, en los acuerdos de Lama se establecían que el criterio de la costa seca. Es decir, Brasil tenía jurisdicción sobre todo ese curso fluvial y el lago Merín. En ese proceso que estamos viendo para llegar al Tratado del Río de la Plata, llegamos luego al Tratado de Límites en el río Uruguay del 7 de abril de 1961. Esta fue una obra muy importante de un gran patricio, caudillo, intelectual uruguayo, una personalidad extraordinaria que tuvo nuestro país, que fue Luis Alberto Herrera. Cuando en el año 1917 Baltasar Brum accede a un acuerdo de límites, el Tratado Brum-Moreno, Luis Alberto Herrera del diario El Siglo publica una serie de notas criticando ese tratado, porque se perdían, entre otras cosas, las islas que están frente a Nuevo Berlín. Lo cierto es que el tratado nunca fue ratificado, pero Luis Alberto Herrera, en sus últimos años de vida, seguía obsesionado con buscar una solución ecuánime y racional en los límites en el río Uruguay, y le encomienda a un hombre del Partido Colorado, que había escrito cosas muy importantes sobre el río Uruguay, el teniente de navío Homero Martínez Montero, la responsabilidad de trabajar sobre esos temas. Y cuando el Partido Nacional llega al gobierno en el año 1959, por recomendación de Luis Alberto Herrera, el Consejo Nacional de Gobierno, que presidía Martín Echegoyen, lo designa a Ignacio de Posadas Montero, canciller de la República, y él llega a un acuerdo con Diógenes Taboada en el Tratado de Límites, que yo estoy mencionando, el 7 de abril de 1961, que tuvo muchísima importancia, incluso constituyó un antecedente muy importante en las negociaciones que mantuvimos por el Tratado de Río de la Plata. La gestión del canciller Martínez Montero debe señalarse, porque además él estableció el límite exterior del Río de la Plata, con el canciller
Diógenes Taboada también, en una línea imaginaria que une Punta Rasa de Cabo San Antonio en la República Argentina con el faro, con Punta del Este. Eso fue muy importante, el determinar que el Río de la Plata no era un estuario, no era una bahía histórica, que no se podía pretender por las grandes potencias marítimas desarrollar allí una actividad libre, porque se trataba de un curso fluvial, no un estuario, que era de jurisdicción exclusiva e excluyente de los ribereños. Con respecto al Río de la Plata, los temas eran mucho más complicados. Ya a principios del siglo XX se desarrollaron una serie de situaciones de verdadera tensión con la República Argentina. Para darles una idea, el canciller Estanislao Ceballos de la República Argentina sostenía el criterio de la costa seca, invocando la Convención Preliminar de Paz, porque la Convención Preliminar de Paz obviamente no se había definido en los límites de nuestro país. Hubieron manifestaciones muy hostiles de parte de ciudadanos de Montevideo contra la embajada argentina acá en nuestro país, la flota, la Armada Argentina haciendo maniobras realmente amenazantes frente a la playa de Positos, todo un clima de mucha tensión cuando aparece una figura descollante, un gran rioplatense que fue Roque Sáenz Peña. Roque Sáenz Peña era un amigo del Uruguay, por eso alegó y afirmó en reiteradas oportunidades que somos una misma familia asentada sobre dos soberanías. Argentinos y orientales somos una misma familia asentada sobre dos soberanías. Lo cierto es que Roque Sáenz Peña, que iba a ser designado embajador en Europa, pide al gobierno de la época, que se trataba de Vitorino de la Plaza del Canciller en ese momento, que le den la posibilidad de trasladarse a Montevideo para buscar una solución a la situación tan tensa, tan ríspida que existía entre ambos países platenses. Accede a una reunión con Gonzalo Ramírez, con el cual había hecho mucha amistad en el segundo Congreso de Derecho Internacional Privado que tuvo lugar en los años 1888 y 1889, y se firma el protocolo Ramírez-Sáenz Peña el 9 de enero del año 1910, que estableció un régimen que podríamos calificar de statu quo, un régimen que implicaba no innovar y mantener una situación sin rispideces como se había mantenido hasta ese momento. Y ahí surgieron distintas tentativas de buscar soluciones en el Río de la Plata, algunas demasiado drásticas. La Argentina sostenía el criterio del canal más profundo, el Uruguay el de la línea media, se quería cortar el Río de la Plata como se corta una torta, y eso no era lo más conveniente, no era lo más inteligente. Estábamos hablando de un curso fluvial con características muy propias que debería recibir un tratamiento mucho más orgánico, mucho más armónico, de distribución racional de sus recursos y de la posibilidad de su utilización. Lo cierto es que las distintas tentativas que existieron se vieron frustradas. Para darles una idea, va una delegación a Buenos Aires para conversar sobre estos temas, se aloja en el Hotel Crillon, y en determinado momento un delegado uruguayo, que era el coronel Carlos Barros, un hombre formado en temas de inteligencia, empieza a destapar enchufes. Y los demás delegados decían, pero no, por favor, Carlos, ¿qué está haciendo? ¿Qué? No, dice, capaz que no se está escuchando. Y efectivamente empezó a sacarle micrófonos, lo que estaba indicando que esa figura nefasta de la diplomacia argentina, que fue el canciller Nicanor Costa Méndez, había dispuesto que se espiara a la delegación uruguaya. El diario de Montevideo publicó un artículo que se titulaba Más que un crimen, una estupidez, y evidentemente fue una estupidez. Pero otro hecho muy importante, a 800 metros de Martín García surge un pequeño islote, y temas se trata en nuestro país. Esto fue
en el año 1969, el gobierno de don Jorge Pacheco Areco, y se resuelve por recomendación del doctor Eduardo Jiménez de Arecha, que a mi opinión es el mejor internacionalista de América del siglo XX, designarlo con el nombre del último comandante que tuvo ese territorio insular representando a nuestro país, que era Timoteo Domínguez. Timoteo Domínguez, ustedes recuerdan, en aquel acto tan particular de que en lugar de arriar la bandera, corta el mástil y se lleva la bandera con el mástil, y la bandera oriental ni se arría ni se entrega. Y lo cierto es que en enero de 1852, por disposición del presidente provisorio Bernardo Prudencio Berro, entregamos la isla a Martín García. Y bueno, siguieron las dificultades. En determinado momento, en ese pleno verano, viene bajando el río Uruguay el guardacosta R.O. Salto, al mando del capitán de corbeta Rodolfo Croci. Y cuando llega al islote ese, que yo conocí personalmente, porque estuve allí y me trasladé, tengo fotos tomadas desde el avión incluso, era un islote nauseabundo, lleno de lagunones y mosquitos, había un solo árbol. Y ahí habían instalado una carpa verde enorme, llena de fusileros navales argentinos y nidos de ametralladora, para enfrentarnos a nuestro país por el hecho que habíamos declarado que ese islote era oriental. Y, y fíjese lo que hizo Croci, que para mí es histórico y que obviamente no va a ser recogido en el libro de historia, pero aprovecho para recordarlo. Mandó anclar frente al islote al guardacosta, hizo poner la tordilla sobre la cubierta e invitó a los oficiales de ese destacamento que estaba instalado que se hubieran a tomar un whisky. Por supuesto, también informó a la Cancillería uruguaya y hubo una situación de enorme tensión por varios meses que se solucionó merced a la intervención de la Gran Masonería del Uruguay. Gran venerable maestro, que era capitán de navío Francisco Rizzo, conjunto con el embajador Chiazuro, se trasladaron a Buenos Aires y incidieron con la masonería argentina, que pesaba mucho en la armada de ese país, y a los 6, 7 meses se levantó ese destacamento instalado por Nicanor Costamento. Ese era un poco el clima que se estaba viviendo. Otro incidente interesante. Va una delegación argentina a Buenos Aires, va una delegación uruguaya a Buenos Aires, la presidía el profesor Pibel Devoto. Había tenido mucha publicidad esa reunión, las figuras que integraban ambas delegaciones eran figuras políticas o del Armado y del Ejército de relieve, y le ceden la palabra a Pibel Devoto y dice, bueno, me siento muy honrado de esto, iniciar esta reunión, partiendo de la premisa que la isla Martín García es uruguaya. La delegación argentina se levantó y se fue. Ese era el clima que se vivía. ¿Y qué pasa en ese periodo que se inicia con Jorge Pacheco Areco, frente al lamentable fallecimiento del presidente Gestido? Nuestro país tomó una serie de decisiones muy importantes, como la extensión de nuestro mar territorial hasta las 200 millas, por decreto del 7 de diciembre de 1969, ratificado por la ley de pesca del 28 de diciembre del mismo año. Estableció límite lateral marítimo con el Brasil, y merced al hecho de que en la Cancillería uruguaya había dos personalidades muy importantes, que lo eran el director de Soberanía y Límites, el coronel Carlos Barros, y el capitán de fragata Yamandú Frangini, que estaban trabajando incansablemente en esos temas, se genera la posibilidad de negociar los límites, la distribución de jurisdicciones en el Río de la Plata y en el Frente Oceánico por especialistas y bajo un régimen absoluto de confidencialidad. En esto
yo quiero rendirle un homenaje muy grande al capitán Fraggini, que todavía nos acompaña y que quizás en estos momentos, con la ayuda de algún nieto, pueda estar vinculado a este Zoom. Fraggini fue un promotor, fue el que, teniendo en cuenta lo que dispone el artículo 7 del Tratado de Límites en el río Uruguay, que le impone a las partes reglamentar los distintos usos del río, tuvo la idea de hacer lo propio con el Río de la Plata, pero en forma absolutamente secreta, con especialistas, y tomando un criterio muy distinto al que se había utilizado en el pasado, que eran fundamentalmente criterios únicos, que implicaban una división total. Bueno, había ingresado conjuntamente con el doctor Lupinazzi a la Cancillería en el año 68, viví todo ese proceso fascinado, porque mi especialidad era el derecho marítimo, y fuimos designados para integrar la delegación uruguaya, conjuntamente con el capitán de navío Romano Orozco en un primer momento, que luego fue sustituido por el capitán de navío Eber Grasso y por el capitán de navío ya en ese entonces, Yamandú Fraggini. Y empezamos a reunirnos con los argentinos. La delegación argentina era de un excelente nivel. Simplemente le destaco que el profesor Julio Barberis, en mi opinión, era la máxima autoridad en recursos naturales compartidos en el mundo. Profesor de la Academia de Derecho Internacional de la Haya, ministro de la Corte Internacional de Justicia, un hombre joven que integraba la delegación argentina. Y había otras figuras muy importantes, como el embajador Juan Carlos Olima, el doctor Federico Río, que además era capitán de fragata, el capitán de Neveo Orsten. Había personas de mucho valor técnico e intelectual. Y bueno, empezamos a reunirnos, el clima era sumamente cordial y entendimiento, fuimos avanzando con la particularidad de que nadie, salvo muy pocas personas, estaban enteradas de cómo se iba desarrollando esa reunión. Y un día me llama un gran canciller que tuvo el país, una personalidad extraordinaria de la diplomacia, que fue José Antonio Mora Otero. Me llamó a su despacho, me dice: dígame, González Lapeyre, ¿cómo marchan esas negociaciones con la Argentina? Estoy hablando del año 71. Digo: mire, canciller, estamos sorprendidos, sí, hemos avanzado mucho, estamos tratando de generar un verdadero estatuto del Río de la Plata y del Frente Marítimo. El clima es de suma cordialidad, nos estamos entendiendo, si hay diferencias, insistimos en buscar puntos de conciliación. Y dice: ah, mire, qué bien, y dígame, ¿recuperamos Martín García? Y yo ahí le dije: no, canciller, si es condición sine qua non que nuestro país recupere la isla Martín García, que la entregamos en enero de 1852, han transcurrido más de 120 años. Desde ya les digo que lo mejor que podemos hacer es bajar la cortina y olvidarnos de este asunto. Y dígame, ¿y cómo salimos de esto entonces? Digo: mira, a mí se me ocurrió una idea, poco sobre la base de que soy catedrático de Derecho Diplomático. La idea es que la isla Martín García queda enclavada en aguas uruguayas, bajo soberanía nacional, limitada a los perfiles que tiene en la actualidad. En esta zona, donde hay un gran depósito de sedimentos, y donde el islote y Tío Domínguez sigue creciendo y necesariamente se va a unir a Martín García, establecer que todo lo que se anexe a Martín García, salvo la parte de ingreso a la isla, ¿no? Es decir, las instalaciones de muelles, etcétera, van a ser de soberanía absoluta de nuestro país. En cambio, la República Argentina va a tener jurisdicción de reserva y flora exclusivamente. Además, allí instalamos la Comisión Administradora del Río de la Plata, con un régimen de inviolabilidad diplomática de sus locales,
y un parque a los seres comunes para que se hicen las dos banderas, demostrando la fraternidad que debe existir entre los dos países. Ah, mire, interesante, es brava la que usted está planteando. Déjemelo consultar con el presidente Pacheco Areco. A la semana me llama y se dele para adelante. Blanchini ya conocía mi idea, lo planteé también a los demás miembros de la delegación uruguaya, estuvieron de acuerdo en promoverla y increíblemente fue aceptada por la delegación argentina. El Tratado de Río de la Plata establece ese criterio y el tiempo que pone las cosas en perspectiva y a veces a algún viejo como yo le da la razón, nos muestra que Timoteo Domínguez, unido a Martí García en un régimen donde ejercitamos soberanía absoluta, ahora tiene una superficie mayor que la que tiene la jurisdicción argentina sobre ese nuevo territorio insular. Yo llamo la isla de la Unión porque ideológicamente y, diríamos, diplomáticamente y fraternamente se ha producido una unión en ese enclave insular. Lo cierto es que seguimos trabajando, estableciendo un verdadero estatuto del Río de la Plata que requería mucho tiempo su examen porque estamos hablando de 92 artículos negociados durante 42 sesiones, algunas de ellas muy prolongadas. Yo siempre relato como caso curioso cuando negociamos el régimen de los canales en el Río de la Plata. Me correspondió a mí hacer el borrador conjuntamente con el doctor Federico Río, que era capitán de fragata de la delegación argentina. Empezamos en la sede de la Cancillería Uruguaya, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a las 10 de la mañana. Terminamos a las 2 de la madrugada. Salimos, éramos los únicos que éramos en la casa de Santos, allí en Ciudad de Guaray. Y cuando salimos, a Francini le habían robado el jeep. Y todos argentinos y orientales caminando a la jefatura de policía a esa altura de la madrugada para hacer la denuncia correspondiente. Pero bueno, eso le da la pauta cuál fue el clima que imperó y que nos llevó a lograr un texto de estas características de tipo estatutario que estaba pronto en enero de 1973. En esos momentos estábamos exponiendo con el contraalmirante Zorrilla al comandante en jefe del ejército, que era el general César Martínez, las características del tratado, y viene la noticia que se había producido un incidente por una operación de alijo de un buque noruego, Constance, por parte de buques alijadores argentinos. La Armada Uruguaya había enviado, creo que el destructor Uruguay, cuyo comandante ordenó que hubiera una dotación de presa a bordo del buque noruego. Las autoridades argentinas enviaron 2 buques artillados, 2 cazas estuvieron sobrevolando el área en torno amenazante. Fue algo sumamente crítico que se vivió en ese momento y que afortunadamente el agua no llegó a recibir la sangre de ninguno de los participantes, pero también generó que aquellas negociaciones que estaban prontas quedaran completamente suspendidas y con el convencimiento de que no solamente iban a quedar escondidas en un cajón de un archivo, sino que nadie se iba a enterar porque las negociaciones habían sido secretas. Pero aquí, que desde Madrid, Perón, que era próxima a la posibilidad de asumir el poder en Argentina por las elecciones que llevaron a Campo a la presidencia, manifiesta su deseo de que los problemas con los orientales en materia de límites fueran resueltos. Le encomienda al embajador Guillermo de la Plaza, un hombre muy afín al Uruguay, que después fue designado embajador, casado con una uruguaya, que tome contacto con las delegaciones de ambos países, que conozca el texto. Paralelamente, convoca al embajador Juan Carlos Olima
para tener una idea más cabal de las características del tratado que se había negociado, nos reunimos con Guillermo de la Playa en Buenos Aires y en Punta del Este. Se hicieron unas pequeñas rectificaciones, el tratado estuvo pronto y se firmó el 19 de noviembre de 1973. Ese día, para sorpresa de muchos, el pueblo oriental lo recibió apoteósicamente a Juan Domingo Perón. Era un día de verano, hacía mucho calor, la gente de la Rambla aplaudiéndolo en la Plaza Independencia, lo mismo. Y Perón, en ese acto que se realizó en el Palacio Esteves, que era la casa presidencial de aquel entonces, hizo un discurso propio de su personalidad. En determinado momento se saca los lentes, lo lanza sobre la mesa y llega el gran pueblo oriental, este argentino que también se siente uruguayo, el abrazo fraterno. Bueno, imagínense el pueblo en la Plaza Independencia diciendo Uruguay, Perón, un solo corazón, aplaudiendo. Bueno, éramos 100 personas los que estábamos allí presentes y entre esas personas estaba yo, porque no había participado. Y en determinado momento, al final del acto, el presidente Bordaberry lo acompaña al presidente de la Nación Argentina, teniente general Juan Domingo Perón, a saludar a algunos de los presentes, en momentos que se estaba brindando. Cuando llega donde estaba yo, el presidente Bordaberry le dice: mire, le voy a presentar al embajador González Lapeyre, uno de los redactores del tratado. No sé si pueden apreciar. Ese fue el momento. Tuve la suerte que había un fotógrafo y tomó esta foto. Pero me hipnotizó, cuando me da la mano me hipnotiza. Dejé de sentir el tinteleo de las copas, el murmullo de la gente. Me miró profundamente y, perdónenme el stand-up que voy a hacer, pero me parece que vale la pena para darle más color a esta exposición tan mustia. Lo que importa de este tratado no son sus normas, no son sus disposiciones, es el espíritu fraterno que lo ha inspirado y que deberá seguir inspirando las relaciones entre los pueblos del Plata. Bueno, yo tuve la suerte a lo largo de mi larga vida de conocer personalidades muy importantes, pero nadie con el poder carismático de Juan Domingo Perón. Nadie. Bueno, pero ahora una parte anecdótica. Se firma el tratado. Yo había abandonado mi estudio profesional, vivía exclusivamente de mi sueldo en el ministerio, que era bastante exiguo, porque viví exclusivamente para esos temas. Publicamos con el doctor Manuel Vieira, que era profesor de Derecho Internacional Privado, y el doctor Upilache, un librito para los estudiantes, a mimeógrafo. Y yo lo hice con respecto a lo que había tenido una participación especial, que era el tema de Martín García. ¿Para qué? En el semanario Marcha, Pibel de Moto me trató de traidor a la patria, y ya estábamos dentro de un régimen de facto. Traidor a la patria, argentinófilo. Yo le contesté en el diario El Día, diciendo que siempre ha tenido una gran admiración por su trayectoria, por su extraordinaria capacidad para manejar los temas históricos. Era un hombre reconocido por su prestigio personal, absolutamente justificado, y que me dolía personalmente que para tratar un tema de interés nacional bajase al terreno del insulto y del agravio. Y luego el derecho internacional. Las relaciones entre los países no se regulan con la historia, se regulan por el derecho internacional. La historia es una disciplina auxiliar del derecho internacional. En esta materia juega la prescripción internacional. La Corte Internacional de Justicia, en el caso de los islotes Mequinenza y Creus en el Canal de la Mancha, reconoció
que el Reino Unido había adquirido por prescripción esos islotes. Y lo mismo Max Huber en el caso de la isla Palma, que entendió que 50 años era tiempo suficiente para prescribir esa isla. En mi nota en El País, yo dije que además se daba la situación de que aquellos que habían arrojado ríos de tinta reivindicando nuestros derechos sobre la isla Martín García no habían interrumpido la persecución internacional, sugiriendo que se sometiese el tema a arbitraje o se plantease entre las Naciones Unidas. Y agregaba, el profesor Pibel de Bota fue ministro de Educación Pública, ministro de Relaciones Exteriores, etcétera, etcétera. Bueno, obviamente, Pibel de Bota no quedó nada contento conmigo, fue pasando el tiempo, año 1990. Yo era presidente de la delegación de Uruguay ante la Comisión Administradora del Río de la Plata. Se efectuó una ceremonia de canje de notas reversales entre el canciller Cavallo, Domingo Cavallo de Argentina, y el canciller del Uruguay, Héctor Grosespil. Nosotros estábamos, la delegación uruguaya estaba esperando la delegación uruguaya, la Argentina en el aeródromo. Llega el canciller Cavallo, la delegación argentina lo acompaña hasta la sede de la Comisión Administradora de Río de la Plata, que está próxima al aeródromo. Yo quedo con mi compañero de delegación esperando el avión de la Fuerza Aérea Uruguaya, arriba con el canciller Grosespí, lo saludo y les digo a mis compañeros, miren, el piloto de este avión es amigo mío, vayan, acompañen ustedes al canciller Grosespí con su comitiva, que yo le voy a esperar que baje el comandante, que lo quiero saludar. Estaba esperándolo, yo solo, frente al avión, y ¿quién aparece en la portezuela? El profesor Pibel de Otto. Y era un viejo calandraca como soy yo. Estamos hablando que eso sucedió hace 36 años. Y no podía bajar. La escalera era empinada. Y él me miró a mí, yo lo miraba a él. Y al final me acerqué, lo agarré los brazos, lo bajé como un bebé. Y nos fuimos caminando y de ese modo nos reconciliamos con aquel viejo coronel. Bueno, creo que ahora vale la pena que aquellos que quieran hacer algún tipo de consultas puedan hacerlo. Quedo en las órdenes. Muchas gracias. Profesor, si me da lugar entonces. Así es, así es. Un poco más a la actualidad, ¿cómo está viendo usted a raíz de los problemas de los dragados del puerto, de la extensión del canal de Punta Indio y algunos temas operativos del management del tratado? ¿Cómo está viendo usted la actuación de la Comisión Administradora del Río Uruguay, del Río de la Plata? Bueno, yo he efectuado distintas publicaciones al respecto Por eso la y pregunta. manifestando la necesidad de que nuestra delegación ante esa Comisión Administradora del Río de la Plata y la Cancillería, que ejercita jerarquía sobre la misma, exigieran la observancia por parte de la Argentina del tratado. El hecho de que aparentemente la Argentina, a través del proceso licitatorio, los canales que administra y mantiene, iban a tener una mayor profundidad, iban a pasar primero a 36 pies de profundidad y luego a 39, y que los canales de Martín García, en que nosotros participamos con la Argentina en su administración y mantenimiento, iban a quedar limitados a la profundidad que tienen actualmente, 34 fondos duros y 38 pies, 38 pies en fondos duros y 34 pies en fondos blandos. Manifesté la necesidad de que se cumpliera con el principio de igualdad que establece el tratado y diversas notas reversales. Y aquí, que por primera vez a lo largo de mi larga vida, un canciller me convoca a su despacho, como hizo el canciller Mario Lubekin, para hablar de ese tema, me hace consultas sobre mi posición,
cambiamos idea. Estaba presente el presidente de la Aerosur de Teracar, que también hizo una exposición ponderada, dándome razón de algunos de mis acertos, y poco tiempo me entero de que efectivamente la delegación uruguaya había observado los lineamientos que el canciller le había dado, que estaban concordes con la posición que yo sostenido esa materia. Es decir, ha habido manifestaciones del propio Daniel Montiel, presidente de la Delegación Uruguaya de Teracar, de que se ha salvaguardado el derecho de nuestro país a que los canales de Martín García tengan por lo menos la misma profundidad que los canales la profundidad que tengan los canales argentinos. Muy bien. Mm. Y ahí no hubo una rispidez también por el tema de el puerto, canal de acceso al puerto de Montevideo por los 14 metros iniciales. Cuando asume el gobierno del presidente Lacalle Pou, año 2020, el presidente del directorio de la ANP era el doctor Juan Curvelo, el presidente de la Delegación Uruguaya de Taracar era el doctor Alén García, y el canciller de la República era el señor Francisco Bustillo Bonazo. Los tres comparecen ante el Parlamento para afirmar que la Comisión Administradora del Río de la Plata había autorizado el dragado del canal de acceso del puerto Motivo a 14 metros. Incluso el doctor Curvelo manifestó que había un acuerdo con la Corporación Nacional para el Desarrollo para dragar el canal de acceso a 14 metros de profundidad. Siempre he estado bastante informado de estos temas. Tengo amigos en la Cancillería Argentina y me suministraron fotocopia autenticada de las actas que indicaban que el autorizado en el año 2018 era solo a 13 metros de profundidad, con un cambio de trazado en el kilómetro 42.400. Le llevé esa información al ministro de Transportes y Obras Públicas, que era el señor Luis Alberto Heber, y ahí se inició un proceso donde tuvimos fricciones con el doctor Alén García, que no quiero rememorar porque son realmente lamentables algunas expresiones que él vertió sobre mi persona, pero la verdad es que el procedimiento que se siguió demoró cerca de 4 años para obtener la autorización de la Comisión Administradora del Río de la Plata para llegar a 14 metros. Incluso se perdió mucho tiempo con el estudio de impacto ambiental. Y aquí, y esto demuestra que se requiere gente idónea que por lo menos conozca el tratado, que el artículo 17 del Tratado del Río de la Plata dice: la parte que procede la construcción de un canal o la modificación significativa de unos asistentes o de cualquier otra obra que pueda causar perjuicio sensible al régimen del río o a la navegación. No habla de la calidad de las aguas, no habla de medio ambiente. Que tuvieron 1 año y pico estudiando el impacto ambiental y cuestiones de medio ambiente que era innecesario. Por supuesto, yo había sido ninguneado, maltratado, no quise de ninguna manera herir la susceptibilidad del canciller Bustillo, que seguía con esa tesitura, y que en definitiva se pudo solucionar esto cuando el país tuvo un excelente canciller que fue Omar Paganini, que en contactos con la canciller argentina Mondino pudo resolver esa situación. En algunas conversaciones que he tenido con el capitán Franchini, que han sido muchas, él ha criticado mucho la pérdida de técnicos de la Armada en las comisiones técnicas del Río de la Plata y del Frente Marítimo. ¿Usted ha tenido alguna información de eso o ha Bueno, visto alguna repercusión? yo estuve hablando de ese tema con la vicecanciller Valeria Zuccasi, y le hice referencia a lo que era la Cancillería en los tiempos en que había personas con conocimiento técnico
que podían asesorar al Poder Ejecutivo en estos temas. En la época empecé a mencionar nombres, como por ejemplo el caso del capitán Martínez, creo. No. Bueno, es decir, realmente era un equipo de gente muy preparada que existía, y con funcionarios diplomáticos también de trayectoria, como el embajador Brunini, el embajador Julio Benítez, gente que tenía experiencia en estos temas. Pero no es fácil tampoco obtener en estos momentos el apoyo de técnicos que no estén condicionados por su vida profesional. Eh, eh, yo entiendo que no es fácil tener buenos asesores cuando las remuneraciones que se obtienen en la función pública son menores a las que se obtienen en la vida privada. Muchísimas gracias, doctor y Muy bien. profesor. O para hablar. Ha sido un gusto participar. ¿Me permiten? ¿Me escuchan? Sí, Sergio, dale. Profesor, no puedo decir todo lo que yo considero de su historia intelectual, académica y sobre todo práctica. Y esta historia que uno la ha seguido y la ha vivido, no es una historia fácil porque lo más importante en el tema de la política exterior es tener, y lo digo porque he compartido y he tenido el apoyo de todos los partidos en su momento, es tener una capacidad de propuesta y una firmeza en los temas y además el apoyo de todos los técnicos, como se decía muy bien acá, que inclusive particularmente la gente de la Marina que conoce esos temas de profundidad. Y el Tratado del Río de la Plata no lo voy a comentar porque ya sabemos lo que significa y todas las anécdotas. Pero yo quiero compartir una anécdota con ustedes, seguramente recuerdo, Edison la conoce bien. Cuando yo asumo como canciller, era el más joven. El canciller de Brasil era Fernando Henrique Cardoso. El canciller de Argentina era Guido Di Tella. Y bueno, y una noche, las primeras noches que me recibo, me miraban así, ¿qué será este pibe? Vamos a decir así, porque mi antecesor había sido nada menos Pastor Gross Spill. Y entonces me dice el canciller Di Tella, pibe, te voy a decir que no te metas con la vieja. Y yo le digo, ¿quién es la vieja? Las Islas Malvinas. Le digo, bueno, entonces yo te voy a pedir que no te metas con el viejo. ¿Y quién es el viejo? El canal Martín García. Y ahí comenzamos a trabajar con las instrucciones que Edison sabe muy bien, que es una lucha, hasta que llega el momento en que, después de una cantidad de tentativas del gobierno inglés, que es muy activo sobre vuelos y todo lo demás, y yo le comentaba, y al final vamos a llegar a firmar las notas reversales famosas del tratado de los canales de Martín García, que tiene la característica muy especial frente al canal Mitre, como sabe muy bien Edison, que es otra historia por el efecto Coriolis, la rotación de la Tierra, todo lo que conocemos. Cuando vamos a firmar, el ministro Cavallo le dice al presidente Menem, no, esto no se puede firmar. Y entonces, ¿por qué? ¿Te acuerdas, Edison, que era ministro de Economía y de Aguas Navegables? Y entonces yo le digo, bueno, y entonces el canciller Di Tella le dice, para que vean lo que son las características de las negociaciones, dice, no, presidente Menem, esto hay que firmarlo, porque a mí me cumplieron con la vieja. Entonces, estos temas que además he tenido siempre ese, lo digo con absoluta satisfacción, orgullo, el respaldo en el sentido y la referencia del profesor González Lapeire, que sabe, y además lo que difícil que fue terminar esas negociaciones. Recuerdo que en las negociaciones, incluso con alguna en Argentina, hasta micrófonos, ¿te acuerdas? Empezaban a escuchar a la delegación uruguaya y que estaba. Bueno, y todo ese esfuerzo es eso del Uruguay afiliado al derecho internacional, a las normas. Y estas cosas que todos los días se plantean, porque miren que se renuevan como se renovaron todos los problemas que tuvimos en su momento y hoy mismo en la hidrovía, con dificultades que yo estoy viviendo acá en la LADI, donde la Argentina no quiere saber nada de que nosotros
tratemos algunos aspectos de la hidrovía, porque dice que la gobernanza está fuera de... Bueno, todo esto lo digo porque es ese patrimonio ético y jurídico que nosotros heredamos y que nos permite ser firmes en nuestras convicciones y negociadores, sobre todo tener el tiempo, la firmeza y la dedicación de participar con la Comisión Administrativa del Río de la Plata, con el Frente Marítimo, con la CARU, porque la política exterior no queda exclusivamente en el mundo de la autonomía, es parte de esa negociación permanente. Y entonces cuando esta anécdota de Edison sobre Perón y la firma de ese tratado, que bueno, que después se prolonga y todavía vamos a tener dificultades porque el tema con la Argentina es de intereses interpuestos u opuestos, pero también son parte también de una, vamos a decir, de una hermandad difícil, pero que no nos podemos mudar y tenemos que... Yo digo esto porque es muy importante que toda esta política exterior que viene de años, con esos esfuerzos y con ese aporte nada menos que la firma del Tratado del Río de la Plata, pueda seguir siendo un elemento fundamental de la política exterior del país en todos sus aspectos. Y esto también es para ustedes que están dentro hoy del Partido Colorado, que yo entro casi diríamos en comisión, vamos a decir en esta reunión, por decirlo así. Yo quería aportar este esfuerzo que tenemos que hacer. No podemos nunca quedarnos quietos y siempre respaldándonos en gente que sabe, en los profesores de Derecho Internacional. Los países pequeños como los nuestros no tienen otro resguardo que el derecho. Y cuando el derecho se invoca, es muy difícil que pueda ser discutido más allá de las negociaciones. Y entonces, esto que fue ayer, que es hoy y que es mañana, necesita también este esfuerzo y recordar además y traer todas estas memorias, porque no son temas de la nostalgia, son temas de una historia, de una lucha geopolítica y de distintos intereses que el Uruguay ha tenido que defender durante mucho tiempo, y que lo tiene que defender con gente con la solidez jurídica y ética que el profesor nos ha demostrado. Quería agradecerte, Edison, y sobre todo saludarlos a todos, pero asumir también este compromiso conjunto. Muchas gracias. Realmente me has emocionado, Sergio. Sabes el altísimo concepto que tengo de ti. Fuiste un excelente canciller, un hombre de un talento excepcional y una calidad humana increíble. Yo te pongo en el podio de los grandes cancilleres que conocí desde el año 68 a la fecha, porque sabes trabajar en equipo, sabes delegar, escuchás, sos un individuo abierto a nuevas iniciativas. Y además tenés una memoria de elefante, contigo uno no se puede olvidar de ninguna deuda, hay que pagarla. No, Sergio, realmente me has brindado un gran honor con tu participación, más aún te digo, estoy emocionado por tu palabra. Pero quiero referirme a el dragado de los canales Martín García. Yo tuve que ver con eso, porque cuando yo estaba en la Comisión Administradora del Río de la Plata, tomé esa responsabilidad con mucho interés, con mucho cuidado, y leí todo lo que había disponible sobre el tema canales. Y uno de ellos fue un libro del ingeniero hidráulico Emilio Mitre. Emilio Mitre, en el año 1910, escribió sobre el tema y dijo que los canales naturales del Río de la Plata eran los canales de Martín García, pero que razones de interés nacional indicaban que había que construirlo próximo a la... No, más aún dijo que había que construirlo en tierra firme para evitar los efectos del arrastre de sedimentos. Sobre esa base yo empecé lentamente a hurgar la posibilidad de que una iniciativa de un dragado conjunto pudiese prosperar. Y tuve la suerte de tener amistad con un capitán de fragata, Horacio Salduna, que era muy amigo, estaba muy vinculado al presidente Menem en aquella época. Y un día, mientras cocinaba la isla Martín García, yo estaba con el doctor Julio Benítez, tengo la foto así, el que cocinaba era Salduna,
le hablé del tema. Nos habíamos tomado unos whisky, por supuesto, no lo voy a negar. El clima era muy propicio. Le hablé del tema y haceme un sondeo si esto puede prosperar. Efectivamente, la respuesta que me dio al tiempo fue favorable. Yo se lo planteé al canciller Barrios Tassano. Él quedó en consultarlo. Ya era, digamos, el momento final del gobierno del presidente Julio María Sanguinetti. Asume el doctor Luis Alberto Lacalle, canciller Grosspil. Lo consulto a Grosspil. Grosspil me dijo, dale para adelante. Y el 30 de julio del año 1990, con el apoyo técnico del capitán de navío Ángel Humberto Antoniello, en una máquina IBM Bolitas Electridox, redacté la propuesta que después se fue desarrollando en la intervención de otros colegas que fueron vistiendo a esta criatura para alcanzar lo que es en definitiva una palanca importante de desarrollo portuario de nuestro país. Bueno, muchísimas gracias. Queremos agradecer especialmente al doctor Edison González Lapeire por su excelente exposición y por compartir con nosotros sus conocimientos, reflexiones sobre la vigencia del Tratado de Río de la Plata, así como sobre los desafíos que plantea hacia el futuro. Ha sido realmente un privilegio contar con su participación y poder acercarnos desde una mirada experta a un tema con tanta importancia para nuestras relaciones internacionales. Queremos agradecer también a todos aquellos que nos acompañaron en este webinar por su interés, su tiempo y especialmente por su valiosa participación. Desde la Prosecretaría de Relaciones Internacionales del Partido reafirmamos nuestro compromiso con la reflexión, con el intercambio, sobre aquellos temas que hacen a nuestra política exterior y a los vínculos de nuestro país con la región. Agradecemos a todos por acompañarnos, especialmente nuevamente al doctor González Lapeire por esta enriquecedora instancia. Nos despedimos y así hasta la próxima. Y me gustaría también ratificar no solo tus palabras, sino agradecer especialmente al doctor González Lapeire, que siempre se mostró tan dispuesto a participar, y sea también un reconocimiento, aunque sea tardío, de todo el Partido Colorado a su participación y a su labor en la labor diplomática y en la negociación de este tratado por el bien del país, que todavía está vigente y dando sus resultados. Gracias, doctor González Lapeire, y desde ya también quiero reconocer la intervención del ex canciller Sergio Abreu, que nutrió con sus opiniones este webinar. Así que a todos muchas gracias en nombre de la Comisión, la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y del Partido Colorado todo. Gracias a todos por participar. Muchas gracias. Buenas noches. Si me permiten, un minuto desde Buenos Aires, ¿es posible? ¿Sí? Hola. Edison, ¿seguís ahí? Sí, adelante. Bien. Solo quería comentarles, yo estoy conectado desde Buenos Aires. Espero que Edison siga conectado, y si lo tuteo es porque realmente lo quiero mucho, lo conozco hace muchos años. Pero quiero hacer un llamado, ¿sí? Que es: pongan un ojo siempre sobre el canal Martín García, porque es el canal del Río de la Plata interior, y Uruguay tiene una posición geopolítica muy fuerte ahí, porque en algún momento Argentina va a ir a golpear la puerta, porque el Mitre no va a dar más, el Mitre no va a funcionar más. Ya lo vamos a ver en el próximo Niño, cuando el Mitre empieza a taparse y a Martín García resista. No se olviden nunca, pero nunca, de Martín García, pues realmente Uruguay tiene una posición fantástica así. Y es el único que va a poder resolver la salida seria y continua de la navegación con grandes calados. Les agradezco muchísimo este tiempo. Muchísimas gracias a todos entonces. Buenas noches, les recordamos que esto va a quedar grabado y lo vamos a poner a disposición para que todos lo puedan revisar.